El primer versículo que voy a leer está en Proverbios 22:6. Y el título del mensaje es Mi familia en sus caminos. Mi familia en sus caminos. Obviamente vamos a apuntar a una parte mayoritariamente de nuestra familia, son a nuestros hijos y las generaciones que vienen. Para esto leemos allí donde les propuse Proverbios 22:6. Vamos a leer un versículo que lo citamos muchísimo, sobre todo a la hora de la escuelita bíblica. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, allí ustedes pueden ver lo que repetíamos constantemente, esto de, bueno, es necesario instruir a los niños para que cuando sean grandes no se aparten. Pero veo que debemos entender algo primero antes de ir al punto de reflexión que yo les quiero plantear hoy, que es la realidad que se visibiliza en la conducta de nuestros hijos o de los pequeños o de los que ahora son grandes que un día naturalmente fueron pequeños, ¿no? Vemos que en general, hablando, no en términos humanos, mirando ya en términos sociológicos, vemos que las vivencias en el hogar de cualquier niño puede y de hecho tiene un impacto significativo y define o puede definir en gran medida en el desarrollo del niño y manifestarse en la adultez. Vamos a enumerar algunas vivencias que en el hogar marcan definitivamente la conducta del ser humano en su adultez cuando son niños en el hogar. Primeramente, obviamente, las relaciones familiares. Las relaciones familiares, la calidad de la relación entre los miembros de la familia, el afecto, la comunicación, el hablar, el apoyo emocional, el sustentar al ser querido, puede afectar positivamente y profundamente la crianza de los niños. Esos patrones de interacción, las dinámicas familiares, cómo se mueven las relaciones, definitivamente se comunican hacia la edad adulta. Ustedes vieron que las personas que en el hogar son mudas, cuando son adultas, tienden a enmudecer, a guardarse todo. En cambio, cuando hay una comunicación fluida, el niño se desarrolla y luego tiene el hábito de comunicar, de abrirse. Esto es muy saludable. El estilo de crianza, por ejemplo, que puede ser autoritario o permisivo. ¿Vieron el padre que es autoritario, que impone todo? El chico no piensa, sino recibe solamente límites abusivos, ya no firmes, sino abusivos. O está el padre que deja simplemente que al niño lo críen las redes sociales. Vemos hoy gran cantidad de niños que son jóvenes ya, que están modulados o modificados tristemente por los influencers dentro de las redes, por los referentes dentro de las redes. Y vos cuando ves la información que comunican esos referentes, que tienen millones de seguidores, ¿qué información, qué calidad de vida le imparten? Nada, absolutamente nada, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, nada. Después está todo lo negativo, ¿no? Esto van a, como reciban la forma en que la autoridad de los padres se manifiesta, es como ellos van a entender la autoridad. Un hijo que es de un padre autoritario va a tener miedo de las autoridades porque se le fue infundido el miedo y no el respeto que debería tener la genuina autoridad de sus padres dada por Dios. Esto pasa, o sea, no es nada mío, lo pueden observar ustedes. La toma de decisiones, van a haber niños inseguros que no son capaces de pensar, no se les enseña a pensar, sino a obedecer como máquinas, y no, hay que enseñar a obedecerle como personas al niño.
Todo niño es desobediente por naturaleza, rebelde por naturaleza. Dígame algún niño que nació sin ser rebelde, uno solo. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Los demás, todos nosotros, nacimos rebeldes por naturaleza, más o menos desobedientes, pero no menos obedientes, sino más o menos desobedientes, rebeldes. ¿Y qué nos enseñaron nuestros papás? ¿Hacer el bien o el mal? El bien, el mal ya sabemos hacerlo. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, eso necesita ser modulado por la educación de los padres. La disciplina, por ejemplo, la disciplina, está que exista o no, la disciplina es necesaria. La disciplina, el poner límites, obviamente no a partir del castigo físico, sino de la imposición de límites claros para un niño. Eso también, obviamente, un chico que no tiene límites es una persona que hace lo que se le da la gana. Y hoy esas personas son grandes y hacen lo que se le da la gana. Y viven pensando que tienen derecho a hacer lo que se le da la gana y caer sobre todos con sus de gadarena gana y afectar a su entorno sin que le importe. Pero eso es naturalmente así por falta de límites claros. A partir de chicos que se crían caprichosos porque no tiene la culpa el chico en definitiva. Después cuando tiene grande sí se debe hacer cargo de sus pecados, no le va a echar la culpa a los padres. Pero en realidad es caprichoso por naturaleza el chico. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Modular su carácter para que pueda afrontar los deseos de rebelarse contra la autoridad o contra las normas establecidas. Bien. El modelo de roles también. ¿Vieron? Papá, mamá, el hermano mayor. ¿Quién ocupa qué lugar? Cuando los roles están invertidos o están mal formados o están invisibilizados o son desaparecidos esos roles, obviamente afectan el carácter, como el chico luego, siendo grande, va a ponerse en el rol de papá o de mamá según el caso, según su sexo, ¿no? Se va a poner el rol de papá o mamá y todo eso se va a ir influenciado positivo o negativamente según los roles que haya vivenciado en su hogar. Esto es así. Ustedes mismos lo pueden comprobar con ustedes mismos, en sus propias vidas, en los de sus seres queridos, en los de sus hermanos. Es así. Bien. El nivel socioeconómico. Es algo que no tanto, pero también marca, ¿sí? El acceso a recursos o no marca tanto. Gracias a Dios esto no marca tanto, pero marca también. Las experiencias a veces relacionadas con la pobreza extrema, por ejemplo, la inseguridad económica, el continuo llanto de los padres de que no alcanza, de que no hay nada, de que eso termina hiriendo y marcando a los chicos, ¿no? Porque dicen, mi mamá era esto, mi mamá lo otro. Yo siempre recuerdo esto, por lo menos en mi vida. Yo recuerdo, y lo repito una y otra vez porque me quedó tallado en el alma. Recuerdo cuando mi mamá se comenzaba a descomponer porque ya comenzaba a terminarse la botella de aceite. Yo era niño y recuerdo que esa botella marrón, recuerda 1,5 litros. Ya cuando quedaba poquito, mi mamá se ponía mal y había que conseguir el aceite para comprar. No vivíamos en pobreza extrema, pero también padecimos necesidades. Obviamente a veces quizá nos hace un poco, un ejemplo, cuidar demasiado lo que tenemos por miedo a que no alcance. Y quizá otros que le dieron todo, porque había abundancia económica, ¿no? No les enseñaron a cuidar ni la ropa. Yo me acuerdo, tenía un amigo que agarraba un jean nuevo y me quedó grabado acá también. Dice, ¿cómo puede ser? Yo tengo el único jean que tengo, las zapatillas que las lavaba yo y las cuidaba, y él tenía un jean y agarraba con una navaja y lo gastaba el jean. Mamá me compra otro nuevo. Decía, tenía plata para comprar todos los jeans que quisiera. Yo me acuerdo, me desesperaba cuando veía el jean que tanto me gustaba a mí, lo agarraba con la navaja, lo cortaba y no venían los pantalones cortados, ¿no? Ahora vienen todos cortados. Pero antes no venían cortados, antes venían enteros. Bueno, a mí me agarraba desesperación y bueno, todas esas cosas te marcan, entonces te hacen, mirá, cómo las personas no se les enseña a cuidar lo que tienen, ¿no? A valorar lo que tienen, el esfuerzo que cuesta, ¿no? Bien, pero marcan, efectivamente usted se da cuenta que marcan. La exposición a los conflictos familiares, esto sí, hermano, esto es tremendo. La presencia de conflictos como el divorcio, la violencia doméstica, las disputas familiares constantes, puede tener un impacto negativo en los niños, y vaya si es negativo, ¿no? Profundamente negativo. Esto genera
niños violentos, a veces niños inseguros, adultos inseguros luego, ¿no? Siempre proyectando hacia el futuro, ¿no? Y son personas que viven la violencia, que están acostumbradas a la violencia. Son personas que luego no hablan sin agredir, no hablan sin violentarse con sus palabras. Y eso por allí uno ni cuenta se da la persona, pero está acostumbrado a un lenguaje agresivo, porque la vivencia fue que en su papá y su mamá vivían agrediéndose, denostándose, despreciándose. Y eso el niño lo va internalizando y lo va convirtiendo en el adulto que luego es. Instruye al niño en su camino y cuando fiere viejo no se apartará de él. Entonces, veo que no es una escuelita bíblica el asunto de ese versículo, que tiene que ver con más del ser humano, ¿verdad? Claro, lo de la escuelita es una parte, pero hay mucho que instruye al niño mal o bien y que cuando es viejo no se aparta de él porque así se crió, a menos que haya algo que enderece su camino por la senda de lo recto y de lo correcto. Pero ¿y si no hay eso correcto? Vivirá así, yendo de mal en peor. Y vemos la sociedad que tenemos porque hubo generaciones y generaciones de niños que no conocen la disciplina, que no conocen el matrimonio, la familia, no conocen el trabajo, la responsabilidad. ¿La responsabilidad? ¡Wow! No la conocen. ¿Por qué? Porque en una cultura que prioriza otras cosas, no el trabajo, no la responsabilidad, no el estudio, porque se han reemplazado por placeres. La industria del placer, en sus diversos géneros, ha reemplazado los valores con los cuales los más grandes nos hemos criado en muchos casos. Ahora, genera también problemas en la intimidad, es terrible, ¿no? Bueno, podría enumerar muchas cosas, pero quiero quedarme con el último solamente, los modelos de comportamiento. Los modelos observados, ¿no?, de los niños, ven a su papá ser honesto, respetuoso, ser empático y responsable, Esto genera en un niño eso, el deseo de ser como su papá. Yo quiero ser como mi padre. Mi papá, ni una moneda, decía. Mi papá, con tal de que su palabra era la palabra de papá, era así. Qué lindo ver mamá cuando decía yo voy a estar, ella nunca me fallaba, porque era mujer de palabra. Y no le fallaba a nadie porque todas la reconocían a mamá, ¿no? Qué lindo que pueda decir un niño así. Bueno, esto genera un impacto duradero porque queda por vida, queda tallado para siempre en el niño, ¿no? Es importante tener en cuenta que estas vivencias en el hogar pueden interactuar entre sí, después mezclarse estas cosas, cada hogar tirará más de una o de otra, ¿no? Y manifestarlas de manera única, personalizada en la adultez. Cada uno tiene sus vivencias, sus crianzas, sus carencias, sus virtudes, y todo lo moduló, lo formó o lo encaminó, mal o bien, la crianza o la ausencia de crianza en su hogar, si es que lo hubo, ¿no? Hay personas, tristemente, que vivieron en situación de calle toda la vida, personas solitas, niños, huérfanos. Y bueno, hay historias muy tristes, ¿no? Hay también historias lindas de superación. No hablo que todo es un desastre. Son los menos casos. La verdad es que tristemente ojalá fuese al revés, pero la mayoría de los casos termina en desastre, en tristes condiciones de vida, ¿no? Que a su vez se replican de generación en generación. Y por eso hay la historieta esa de que las maldiciones generacionales y que tenés que romperla. No, lo que tenés que convertirte a Cristo, no romper maldiciones generacionales. Vos te pueden orar 20 años, pero si ahora con lo que voy a decir después, si no aplicás la Biblia, ¿qué maldición generacional en 8 cuartos? Hay que asumir la responsabilidad que nos toca. Todo esto, y después la escuela, la genética, bueno, pero ya sería cosas de menor consideración porque ya vienen, digamos, en la sangre. Bueno, ahora entonces, expuesto a esto y entendiendo esto, que los niños son marcados, y ustedes se dan cuenta,
Recuerdan la primaria, recuerdan la secundaria, pero si hay algo que recuerdan por el amor de Cristo, es la buena o mala relación con y entre sus papás, ¿o no? Definitivamente, definitivamente. Entonces, cuando yo digo esto, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, veo que tiene una amplitud del concepto mucho mayor que el de la escuelita y mandar a los chicos a la escuelita y mandarlos o no mandarlos. Porque lo que los chicos reciban, lo que reciban moldeará su carácter, su forma de ser, que se manifestará en su adultez definitivamente. No hay una vivencia neutra que haga a los jóvenes vírgenes en el sentido del carácter o en el sentido de sus conductas. No quedan como un DVD vacío que, bueno, lo cargaremos o lo grabaremos cuando sea grande, le grabaremos todos los datos. O un pendrive que vos lo tenés vacío, lo formateás y, bueno, lo formateamos a los 18 años para que tenga un estilo de vida. Eso no existe. Te puede criar tu papá, tu mamá o el televisor, vos lo sabés, o la calle, ¿no? Pero algo te va a criar. Si lo que no te enseñen tus padres, te lo enseñará la calle. Lo que no te enseñen tus padres, lo enseñará el televisor. Definitivamente, algo vamos a aprender. De hecho, aprendimos lo que aprendimos porque fuimos influenciados por lo que fuimos influenciados cada uno de nosotros. Le voy a dar un ejemplo primero, el feo, un triste ejemplo de hijos sin instrucción, de padres que terminan que, aunque estaban en el templo, jamás conocieron al Señor, aunque tenían ministerio. ¿Saben a quién me voy a referir? A los hijos del sacerdote Elí. 1 Samuel 2:12, miren. Dice tristemente, ¿no? Qué feo los hijos de un sacerdote, del pueblo de Dios. Dicen, los hijos de Elí eran hombres impíos. Por definición, el hombre impío es el que practica y vive la impiedad. Su alma es mala, no regenerada, es maliciosa, dañina, pero religioso, como su padre. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, esto lo relata 1 Samuel. Ahora, cuando Dios habla a Elí, en el verso 29a, fíjense cómo Dios emite un juicio y le dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjese que no dice has deshonrado a tus hijos, has maltratado a tus hijos, sino que hubo un cambio de prioridades. Le importaron más los hijos que a Dios. Esto parece, y ya le dije, tenga cuidado, ahora sí, no esté sin cinto de seguridad, porque puede que se caiga de la silla, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo con todo mi amor, pero la verdad es que el problema está aquí que aparentemente Elí tuvo a los hijos en estima al punto que los puso con él en el ministerio, pero lo que no puso en los hijos es a Cristo. Entonces eran hombres impíos. Ustedes saben las barbaridades que hacían los hijos de Elí. Dormían con mujeres en el templo. Yo tuve la triste experiencia de conocer gente, y no voy a extenderme más, pero que tenía relaciones en la iglesia de Cristo. Yo digo, ¿cómo puede ser un colaborador de Dios? Semejante aberración. Bueno, así como pasaba antes, pasa hoy también, ¿eh? No me cabe ninguna duda. Yo soy testigo de eso, hermano. Pero Dios emite una sentencia y el verso 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense que Dios acá pone bien el límite, bien claro. Quiero que lo tengan esto más que claro,
Porque tener en poco a Jehová, bueno, pero a mí me importa Dios. Recuerden que Dios puso su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. O sea que despreciar a Dios, la persona, cosa que no hacen, despreciar su palabra es exactamente lo mismo. Si nosotros despreciamos a Dios, que es congruente absolutamente con su palabra, estaremos teniendo en poco su palabra, y Dios dice que seremos tenidos en poco nada. O sea, seremos tan despreciados como Él recibió el desprecio de parte de un hombre que era del templo, que era del pueblo de Dios, que tenía instrucción y que sus hijos trabajaban con Él. Pero lo que no había hecho el Padre a trabajar con sus hijos para que sean de Cristo o de Dios. En 1 Samuel 3:13 dice el error en una palabra que cometió Samuel. Dice en el 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, no hace falta que le diga porque conocía todo el problema. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir? Que hubo una especie de apatía, indiferencia. ¿Qué habla esto? A ver, cuando Dios dice, Elí no estorbó a sus hijos cuando blasfemaban contra mí, cuando pecaban contra mí. Fíjense que no habla que pecaban con las mujeres, que pecaban contra otros hombres. No, cuando blasfemaban a Dios, no le conmovió, no le pesó. Esto es triste porque si nosotros no nos pesa que nuestros hijos anden como quieran y por causa de ellos se blasfeme el nombre de Dios y ellos, bueno, pero son chicos y nosotros no nos conmovemos, o sea, es natural que seamos todos tendientes a pecar. Lo que no está bien es que no nos conmueva. Y ese es el pecado de Elí, que él no sentía incomodidad por el pecado de sus hijos. Él quería que sus hijos estén bien, que tengan educación, que tengan trabajo, que tengan todo. Los honró a ellos, pero a Dios lo deshonró. ¿Cómo? No dándole lo principal lo único que le debería haber dado a sus hijos, a Cristo. No se lo dio. Y Dios se lo marcó. ¿Y cuál fue el resultado de no poner a Cristo en el corazón de sus hijos? Convertir hombres en hombres impíos, en hombres religiosos, profesionales, llenos de pecado y de maldad. Ese es el resultado de algo que parece no muy peligroso. Pues yo no les enseñé a robar, no les enseñé a adulterar, a fornicar. De hecho, Elí no se lo acusa de eso, de ser un fornicario, pero sí se lo acusa de ser indiferente ante la conducta impía de sus hijos. Entonces Dios mandó a liquidar. Los mandó a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios se enojó? No, porque es lo que corresponde. El delincuente debe pagar por su pecado, por su delito, y el pecador por su pecado. Dios tuvo misericordia porque tuvo paciencia, pero ya había resuelto hacerlos morir. Ahora, por otro lado, le quedó esto, ¿no? Porque es grave, ¿eh? Entonces diga, uy, pero ¿yo estorbo a mi hijo? ¿Estorbo a mi hijo? ¿O me estorba que lo tenga que estorbar? O la verdad es que no tengo ganas, yo estoy ocupado con mi trabajo, ocupado con mis cosas. Estás honrando más a tu trabajo que a Dios. Estás honrando más a tus hijos que a Dios. Pero yo me ocupo de él. Entonces estás ocupando más de tu hijo, de que tenga ropa, vestido, comida, más que de que tenga a Cristo. Bien, te va a pasar lo mismo. Si Dios por allí en su gracia, en su misericordia, le concede que se arrepienta, bien, pero ¿y si no? Y fija, termina lo mismo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque mirando ya en 20 años de experiencia y mirando las fotografías de nuestra congregación, y todos ustedes me pueden acompañar a mirarlas en sus respectivos registros de fotos, la cantidad de niños y jóvenes que pasaron por aquí y que aún estuvieron aquí
y hoy están espiritualmente sin vida cristiana, están muertos espiritualmente. ¿Y saben qué? La mayoría están muertos. Entonces, nos hizo reflexionar esto. ¿Por qué la mayoría de los jóvenes y niños de aquella época que hoy son adultos están todos muertos espiritualmente? ¿Por qué? Me puse a pensar, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer un video para preguntarles, vamos a solucionar este problema de por qué nuestros niños y jóvenes terminan todos apartados, o la gran mayoría, salvo algunos que perseveraron, pero ¿por qué nuestros hijos terminan todos apartados? Si la Biblia dice otras cosas, y ahora le voy a mostrar otras, muy lindas. Yo me imagino que no quisiera usted, para los que tienen hoy, que son papás de hijos chicos, no quisieran que sus hijos terminen como los hijos de Eli, ¿no? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Ni quisiera que los que todavía no tienen hijos y que están casados, o que van a casarse y tengan hijos después, no quisiera que les pase lo mismo. Por eso hoy esto es más que relevante para todos hoy, en esta noche. Por eso le pido su mayor atención y que si hay niños que veo que están muy bien, gracias al Señor, que usted los ayude a estar en la casa de Dios, atendiendo en la medida de lo posible o siendo reverentes en la casa del Señor. Pero no condenando a los niños, porque los niños están aprendiendo. ¿O no? Están aprendiendo y es necesario que le enseñemos. Bien. Me puse a pensar por qué la mayoría de nuestros jóvenes, familiares, todos nuestros, están sin vida. En un tiempo quizá algunos estuvieron y otros nunca estuvieron, pero los que estuvieron, ¿por qué estuvieron y no estuvieron más? Si tuvieron actividades, retiros, vigilias, cultos, oración, viajes, actividades aquí, por allá, eventos, un montón de cosas, pero como más que muchas iglesias hemos hecho cosas. Yo tengo registros y tenemos con los registros de campamentos y cosas y actividades que hemos hecho, pero gastamos dinerales y esfuerzo y sacrificio y gracias a Dios por toda la gente que participó. Pero viniendo al presente y mirando para atrás digo, ¿por qué, Señor? Están todos muertos, casi todos muertos. Y entonces me puse a pensar, yo tengo que animar a mis hermanos de alguna manera a trabajar y encontrar la razón de por qué pasa esto. Usted no quiere que pase, ¿verdad? Porque en realidad es que ya pasó, no es que va a pasar. Va a pasar si seguimos igual. Por Dios que va a pasar, porque ya hace 20 años que pasa y va a seguir pasando. Y eso es lo que no quiero que pase. Y los que tienen hijos chicos, agárrenlo fuerte. Pero no porque los van a perder físicamente, sino digo espiritualmente. Piensen en Elí, que Elí no era un hombre malvado, un delincuente, un apartado. No, ¿qué pasó? Cambió valores, cambió lugares y se olvidó de introducir lo más importante en el corazón de sus hijos. Pero ahora vamos a ver por otro lado los hijos salvos. ¿De dónde provienen los hijos que son salvos? Porque ¿quién es salvo? El que persevera. Porque la evidencia de que alguien camina por el camino angosto es el resultado de ser salvo. No es salvo porque está en la iglesia, no es salvo porque es cristiano o porque es hijo del pastor, es salvo porque es salvo por la mano de Dios. Y el hecho de que venga a la iglesia no lo hace salvo, ni que sea el hijo del pastor lo hace salvo, ni que vos lo traigas de prepo a la iglesia lo hace salvo. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar que la soberanía de Dios decida? La soberanía de Dios va a decidir sin vos ni yo. Ni yo ni vos vamos a interferir en la soberanía de Dios. Pero sí tenemos algo que vamos a poder hacer. Y de eso le voy a hablar en un ratito. Salmos 112:1. Mire qué lindo. Deleítese en esto que vamos a leer. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ya de por sí le da dos cualidades de este hombre.
¿Qué es este hombre? Y digo hombre primeramente, obviamente la esposa también, pero aquí la Biblia habla del hombre. Dos particularidades tiene. Tiene temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Un profundo respeto a la persona y a la palabra de Dios. O sea, le importa lo que Dios opina, lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios habla. Y lo respeta. Número uno. Y número dos, no solo respeta a Dios y su palabra, sino que se deleita en lo que Él habla. No es una carga legal, religiosa, sino que es un deleite santo. O sea, tiene un sentido de responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo disfruta de ello. Y no es loco, es creyente. Bien, esa clase de personas, que no es cualquiera, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Fíjense que no es una promesa que sale de lo mágico, sino que ¿de dónde sale? De lo que no era Elí, sino que sale de un tipo de vida piadosa que claramente define al verdadero creyente, sea ministro o no, particularmente al hombre, pero la mujer también, pero particularmente al hombre, que hace que sus hijos terminen siendo de bendición poderosa en la tierra. Como dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia será poderosa en la tierra. O sea que Dios se va a encargar de instruir al Padre para que el Padre pueda temer a Dios y deleitarse en su palabra y tener como resultado de su estilo de vida una generación poderosa que heredará la tierra. Nos dice Mateo 5:5 de las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se trata de lo mismo, de personas que tienen el alma amansada, pero por Dios. Ahora, miren esto, mis amados hermanos. El hombre que teme a Jehová, la persona que es verdaderamente piadosa, no es una promesa que tiene un componente místico. Bueno, en algún momento Dios va a venir sobre el Hijo y el Hijo va a ser transformado por una nube de gloria y va a venir de repente llorando a la iglesia buscando perdón y misericordia. Me parece que no va por ahí y ahora le digo por qué. Porque nosotros pensamos así. Nosotros pensamos así. Mire cómo pensamos nosotros. Bueno, yo mando a los chicos a la escuela para que la escuela les enseñe a escribir, a leer, a realizar algunas tareas, les enseñe historia, geografía, cosas que yo no sé. Historia, la verdad no me acuerdo nada, matemáticas soy un desastre, lengua me sé algunos acentos, pero me como las S. Póngale. Entonces lo mando a la escuela. Inconscientemente no pienso de manera, bueno, entonces lo mando a la iglesia, a la escuelita bíblica, a los grupos adolescentes y adolescentes, porque allí las maestras les enseñan, porque de esos doy fe, que son maestras capacitadas, profesores capacitados para la instrucción bíblica, gente que conoce la Biblia, que está instruyendo niños y adolescentes. Entonces, los mando, siento la responsabilidad como padre enviarlos a la escuelita bíblica, al grupo de pre-deados, porque quiero que ellos sepan lo que yo no sé. ¿Cómo? ¿Sintió lo que dije, no? ¿Qué es lo que no sabes? Y lo que le enseña a la escuelita. ¿Qué le enseña a la escuelita? La Biblia. Ah, ¿no sabes la Biblia? ¿Sos creyente? ¿Vieron la falla? Y la enfaticé a propósito. ¿Vieron la falla? Nosotros pensamos inconscientemente en delegar una responsabilidad que no sé si es delegable. Y bueno, pero ¿y la escuela?
Bueno, conocimiento. Pero la Biblia muestra que el conocimiento de Jehová es responsabilidad de la iglesia, de los profes, de los líderes, de jóvenes. No sé, vamos a ver y observemos ahora le disloqué el hombro ahí en este momento. Ahora a usted le está doliendo todo, ¿no? Pero se dio cuenta que hacía algo que no está bien y está esperando que Dios responda. Y entonces, entonces todo lo que venimos viendo de fracaso tiene origen en algo que no estaba viendo yo o no estábamos viendo y ahora se lo muestro. Observemos dónde cae la responsabilidad y encontremos la razón por la cual nuestros niños y jóvenes se apartan a pesar de estar en los grupos de la iglesia. A pesar, no digo que están ajenos, sino a pesar de que están y participan y viajan y gastan dinero y los capacitan y hacen excelentes reuniones, porque estoy sorprendido de la capacidad con que se desarrollan las tareas y el beneficio y la cantidad de doctrina saludable y sana que con buena voluntad y esfuerzo cada uno de los líderes de área realiza como yo lo hago. De eso doy fe y permítanme esta palabra, estoy orgulloso de nuestra gente cómo enseña. Ahora, buena voluntad, buena capacitación, pero nunca aparece algo que yo ahora veo en la Biblia aparecer. Vamos. Voy a ir haciendo preguntas y usted va a empezar a sentirse que se hunde. Pero no se preocupe, Dios te ama y te trajo para bendecir tu vida y tu familia, amén. No se preocupe, usted va a sentir que se hunde y que sus hijos se hundirán con usted. Se va a sentir mal en este momento. Ojalá se sienta mal, porque si no se siente mal, como Elí, ahí sí que estamos bien en el horno. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es de un creyente verdadero, ¿no? ¿Cómo será la descendencia de ese creyente? Poderosa en la tierra. ¿Pero a través de qué? Ahora viene. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A quién se las vas a repetir? ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. Pregunto, ¿se las repetimos? ¿Todos los días, todo el tiempo? No hace falta que me respondan. Pero si la palabra te está mostrando que no lo estabas haciendo, quizás sea la razón de por qué tu hijo o nuestros hijos, voy a decir nuestros porque son míos también, están apartados. ¿O por qué se van a apartar? Pero yo lo mando a la escuelita. Miren, hace 20 años que hacemos lo mismo y están apartados igual. Ahora, lo que sí encuentro que no estamos haciendo esto de repetir todos los días, cuando nosotros primeramente amamos a Dios, no porque se las repetimos como loros, sino porque amamos a Dios y queremos que Dios viva en ellos también. Salmo 78, 1a, que dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Y dice en el verso 3, hablando de sus palabras, ¿no? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen, ¿a quién? A sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten, ¿a quién? A sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón.
Obviamente, padres que no disponen el corazón terminan engendrando hijos impíos. Indefectiblemente. Y pero fulano se convirtió. Bueno, pero es la excepción por la misericordia de Dios, no porque se cumplen las promesas, sino justamente resalta la misericordia de Dios, que a pesar de ser un impío, criado con padres impíos, Dios lo salvó para que conozcan que Dios recibe a todo aquel que se arrepiente. Pero no está confirmando la irresponsabilidad de sus papás, duros de corazón y contumaces, que no dispusieron el corazón, como lo está disponiendo usted hoy. Hay personas que no quieren oír la palabra de Dios, les rechinan los oídos, les molesta, prefieren cuentos, historietas, promesas, bendiciones etéreas que nunca recibirán, pero como es lindo, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer de tus hijos y los levantará a tus hijos. Después ves que los hijos son más impíos que los padres. ¿Cómo puede ser? Ay, Dios, ayúdanos, Señor. Bien. Ahora, yo veo recurrentemente aquí en este Salmo 78 que Dios manda que los padres enseñen a los hijos y a las generaciones que vienen. ¿Qué cosa? A confiar en Dios, a que aprendan a confiar en Dios, a que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Acá yo no veo ni pastor, ni escuelita bíblica, ni líder de jóvenes, ni líder de área, ni nada. Yo veo padres. Sigamos, Proverbios 6:20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Cuál es el camino de vida? Reprensiones, ¿pero de quién? De los padres. Hermano, un profesor de escuelita bíblica no puede aplicar la vara como puede aplicarla el padre, no puede aplicar una disciplina. ¿Por qué no? Porque eso es algo que Dios ha delegado a los padres, no a los maestros ni al pastor. Y hay algo en el camino que estamos perdiendo, consciente o conscientemente, voluntaria o involuntariamente, como sea, está mal. Cuando vos cruzás en rojo, sepas que no puede, o no viste el semáforo, o quisiste cruzar en rojo igual es una infracción de tránsito grave. Bueno, acá pasa lo mismo. Sea que seas padre avisado o ignorante o totalmente incapaz con todo, no hay en ti ni en mí sino la responsabilidad delegada por Dios. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la desprecies. Mire esto para las mujeres grandes, que tu hijo no te desprecie, sino agárralo bien, mirá, yo te voy a dar nene a vos. 50 tiene el nene. Bueno, le dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, le dice. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Obviamente, por el contrario, es solo dolor. No hay nada peor que tener un hijo impío, un hijo apartado, un hijo rebelde contra Dios, un hijo cuyos pasos van encaminándose a la perdición irremediablemente. Bueno, pero la soberanía de Dios, yo veo que la soberanía de Dios está operando a través de una responsabilidad clara que no sé si estamos cumpliendo como papás. Bueno, pero eso era del Antiguo Testamento. Bueno, está bien, vamos al Nuevo, Efesios 6:4. Le está hablando a la iglesia de Cristo ya formada. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Autoritarismo. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le dice esto? ¿A qué maestro de escuela bíblica? A los padres les dice que los críen en que, no, bueno, yo les enseño buenas costumbres, para eso está la iglesia. Está bien. ¿Está bien? ¿Para eso está la iglesia? ¿Para enseñarle a mis hijos la palabra del Señor? O sea, yo hice eso toda mi vida. Bueno, ¿está la Biblia diciendo eso? Ahí está el punto. Eso es lo que quiero que vea, hermano.
Que la Biblia no está diciendo eso. Dice a los padres criados, bueno, pero el trabajo, son otros tiempos ahora con las presiones laborales, con la necesidad de salir a trabajar. ¿Seguro que nuestro hijo necesita más llenar la panza que ser salvo? ¿Seguro que nuestro hijo necesita más ropa que vida eterna? ¿Seguro? Bueno, lo que pasa es que nos están alcanzando ahora con la presión y tantas cosas uno tiene en la cabeza. O sea que lo que importa es la salud psíquica en tal caso o algo. ¿Importa algo terrenal antes que la vida eterna de nuestros hijos? ¿Por qué digo? Porque si no pasa eso, algo ocupará su lugar. Bueno, pero yo los mando a la escuelita bíblica, ahí por lo menos aprenden. ¿Pero es la voluntad de Dios esa? No, es la misericordia de Dios, pero con todo no es garantía de que tal cosa acontezca. No es promesa. Primero Timoteo 3:4 le dice a los ancianos que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Quién debe tener a los hijos en sujeción? Un papá que no puede tener a su hijo en sujeción, una mamá, donde lo lleve a su hijo va a ser un rebelde. Porque el hijo debe aprender a sujetarse a la autoridad de sus padres. Si no se sujeta a la autoridad de sus padres, tampoco va a sujetar a la autoridad de la escuela, del trabajo. Nadie no va a entender la autoridad. No va a respetar ninguna autoridad. Así pasa, hoy no respeta a la policía, no respeta al gobierno, no respeta a ninguna autoridad, ni a la maestra. Nadie, la basurean todo. Bueno, pero hay maestras malas. ¿Quién tiene que ver? Malas o buenas hay que respetarlas. Nadie dijo que no hay que respetarlas porque son malas y si son buenas sí. Siempre nos queremos excusar. Pero ahí está el punto. 1 Timoteo 5:4. Bueno, lo que pasa es que es una mujer sola, trabaja sola, es una mamá que fue abandonada por su papá y tiene que ganarse la vida. Es una mujer con enfermedades y dificultades. Bien. Bueno, 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda, fíjese que la viuda en aquel tiempo, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. ¿Dónde? ¿En la escuelita bíblica? No, con su madre, viuda, con la viuda. Pero la pobre viuda con el trabajo que lleva, tiene que criar a los hijos en disciplina, amonestación del Señor. Sí, no puedo. Entonces estás ocupando el lugar para la salvación de tus hijos con otra responsabilidad. Bueno, Dios sabe. Claro, Dios sabe que tus hijos se están perdiendo si ya tenemos la experiencia de 20 años. Ya tenemos las fotos. Y los que hoy son grandes, que están casados. Y no están criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No lo están criando. Lo está criando la vida, el mundo, la iglesia, menos la iglesia, ni siquiera la iglesia. Y eran jóvenes. Pero quizás sus papás nunca, pero ellos fueron a retiros. Sí, ya sé. Y eran buenos retiros, más que muchos. Sin embargo, la palabra de Dios no se estaba cumpliendo. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Que la viuda enseñe a sus hijos? Sí, eso debe. Miren, la historia de la iglesia está llena de viudas piadosas que han criado tremendos hombres de Dios. Viudas, bien solas, no tenían un hijo. 12. No sé de a dónde nos metieron la idea de que no podemos. ¿No será que estamos corriendo la responsabilidad como Eva, como Adán? ¿Siempre lo mismo? ¿No será que queremos que recibamos un perdón que no merecemos? Porque no queremos poner a Dios en primer lugar porque no lo amamos. Por favor, hermano, no estoy acusando a nadie porque no es mi intención herir a nadie. Le dije que traté con mucho amor, pero también con mucha verdad en Cristo, tratar de mostrarles por qué lo que va a pasar si no hacemos lo que tenemos que hacer, porque va a pasar, en la mayoría de los casos, va a pasar si no cambiamos.
Dios quiere que determinemos junto a nuestros hijos servirlo a Él. Eso Dios lo quiere. Miren cómo Dios sabía, porque Abraham sabía lo que Dios quería. Génesis 18, 19, me encanta esto, ya lo habíamos estudiado. Porque yo sé, dice Dios de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Quién iba a hacer esto? Abraham. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Pero por qué? Porque Abraham tenía una costumbre. ¿Recuerdan donde él iba? ¿Qué hacía Abraham? Un altar a Jehová. Abraham y los hijos de Abraham y la descendencia de Abraham vio que el viejo, donde metía el pie, allí metía un altar a Jehová. Ya está el viejo haciendo el altar otra vez. Bueno, ¿y qué pasó? Dios, por lo que el viejo Abraham lo que sabía, y lo que Dios sabía, que yo sé, decía Dios, que mandará a sus hijos. Qué lindo que está esto. Yo sé, qué lindo que Dios pueda decir de nosotros, porque yo sé que mandará a Carlos, mandará a sus hijos y a sus hijos después de él, que guarden los caminos de Jehová para que haga venir el Señor todas las promesas que le dije a él que le daría. Qué lindo, hermano. Vio que es real también, pero ¿por qué no se cumple? Porque hay una clave ahí que nosotros sin darnos cuenta hemos movido porque supusimos que Dios podría cambiar su universo y su palabra. Mire, no hay varios planes. Hay un solo plan, el de Dios. Diga conmigo, hay un solo plan. No hay plan B. Nosotros creemos que es un plan B delegar la instrucción de nuestros hijos a la iglesia. Nosotros creemos que es bueno. ¿Es malo eso? No, no es malo. Lo que es malo es no ocupar el lugar que deberíamos haber ocupado. Mire esto, en medio de un pueblo todo revelado, para que nadie, bueno, lo que pasa es que la corriente evangélica te lleva. Bueno, lo mismo pasaba en el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo piadoso, todos eran muy buenos, mansos, caminaban por el desierto con mansedumbre, amor. Si es tan amable, Moisés, me alcanzaría, ¿me harías de entender? ¿Así le hablaban a Moisés? No, lo querían matar a Moisés. Moisés, y se quejaban contra Dios y Dios los prendía fuego a todos, ¿no? Y después de eso vino Josué. Y se levantó luego de Josué una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué la generación que después vino de Josué no conocía a Jehová? ¿Por qué? Porque los que tomaron la tierra se ocuparon de tomar la tierra y no destruir y tomar el corazón de sus hijos. Para Dios, no todos, por supuesto, pero la gran mayoría le pasó eso. ¿Pero qué dijo Josué? Josué era de estos que, no, mira, él hizo así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación de un creyente. Miren, no me importa a mí si la iglesia está de patas para arriba, si hay escuelita bíblica o no, si le enseñan. Yo sé que tengo una responsabilidad. Yo tengo que criar a mis hijos en disciplina, de amonestación del Señor, porque nadie más lo hará, aunque tenga toda la buena voluntad, aunque le ponga toda la buena onda, aunque le ponga todo el esfuerzo. Ay, sí, pastor, pero yo pienso en los niños que están sin padres piadosos. ¿Que no tiene padres en la iglesia a los cuales puede unirse? ¿No es acaso los conciudadanos, los santos, no son miembros de la familia de Dios? ¿No hay una familia en Cristo? ¿No somos un organismo? ¿Sabe cuál es el problema? Que no entendimos tampoco esto. Pensamos, bueno, que dividamos a los niños por un lado, a los jóvenes por otro, a los adolescentes por otro. Y después ni los jóvenes, ni los niños, ni los adolescentes vienen a los cultos, donde es el único lugar donde sí había que venir. Y se acostumbraron a vivir en una esfera de religión, de actividades que les enseñaba la Biblia, pero que no estaba enmarcado dentro del plan de Dios. Porque el plan de Dios no es que los jóvenes
vivan en una esfera, los adolescentes en otra, los niños en otra, en una escuelita acá, en otra escuelita acá. ¿Está bien eso? Claro que es bueno, pero no es el plan de Dios. ¿Qué quiere que le haga? ¿Que lo invente? ¿Que diga si sí, si no? Dígame usted, en la iglesia de Cristo, a lo largo de la historia, hasta el 1800, 1900, dígame en la Biblia dónde hay una cita donde se marque que los niños deben ser divididos del culto congregacional. Dígame usted dónde los jóvenes deben separarse y que se congreguen los viejos y los jóvenes hagan su culto. No está mal que hagan culto, no está mal que hagan actividad, no está mal, por Dios, no lo malinterprete, no estoy denostando eso. Digo que se olvidan de lo primero. Es como que se compran un auto 0 kilómetros, al fin nos compramos un auto 0 kilómetros, gloria a Dios. ¿Le pusiste nafta? No. ¿Para qué va a servir ese auto? Para tenerlo en el garaje y mirarlo, qué lindo el auto, me salió 15 millones de pesos. ¿Y qué haces con el auto? Nada, porque no tiene nafta. Bueno, así es un hijo sin Cristo. Puede ser muy lindo, muy bonito, muy cariñoso, muy bondadoso, es generoso el nene, es un pan de Dios, pero no tiene a Cristo. Sí, pero es bueno el nene. ¿Usted cree que los nenes se salvan por ser buenos? ¿Usted cree que los nenes se salvan porque vienen a la iglesia? ¿Usted se cree que los adolescentes y los preadolescentes se salvan porque están sentados acá en el fondo? No, se salvan porque tienen a Cristo y no se salvan porque no lo tienen. Porque si lo tuvieran, reflejarían el mismo afecto que un hijo de Dios tiene por Dios. Ama a Dios, cela a Dios, desea a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo, predica a Cristo. Tiene a Cristo con sus defectos, con su inmadurez, con todo lo que quieras acusarle. Pero hay algo que de lo que no le podrás acusar es que está muerto, porque no está muerto, porque vive por la gracia de Dios, porque sus padres lo han encaminado por la senda de la justicia y del bien, por el camino del arrepentimiento y del evangelio de Cristo, para que tanto como él, como todo aquel que tiene conciencia de pecado sea salvo, no venga a condenación, sino que sea nueva criatura y tenga vida eterna para siempre con el Señor. Y cierro con este pensamiento. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando yo miro para atrás y digo, tiene razón la palabra del Señor, porque no es el pastor, porque yo no vine a exponerle una tesis mía, sino que vine a exponerle lo que la Biblia dice referente a lo que nos toca a nosotros los papás, que no lo puede reemplazar nadie, por más bueno, voluntarioso y sincero que sea. Ahora entiende dónde estaba la falla, creo que la entendió. Los pecados que cometimos, la ausencia que provocamos, ya está. Ahora, ¿qué me toca hacer? Volverme a Dios y pedirle misericordia a Dios. Decir, no, yo me voy a poner las pilas. Mire, si usted dice eso sin Dios, usted va a volver atrás en 1 semana y media a lo sumo. 15 días a más tardar. Pero si usted se arrepiente, como yo, nos arrepentimos y le decimos, Señor, no hemos sido los papás que deberíamos haber sido. Ten misericordia y perdónanos. Ayúdanos de alguna manera a ganar el terreno perdido. Y que estas palabras sean una oración para usted. Ayúdanos, Señor, a volver sobre nuestros pasos. El tiempo no lo podemos volver. El que se apartó, se apartó. El que está perdido, está perdido. La parte que no hicimos ya no la hicimos y no la va a suplir la iglesia ni la suplirá. Hay una parte que le toca a la iglesia. Y la iglesia es capacitar a las ovejas para la obra del ministerio, para ser padres también. Para eso están los pastores y los ancianos, para instruir a los padres, para que estén capacitados para enseñar a su hijo. No puede ser que un padre diga, le van a enseñar lo que yo no sé. Es que usted tiene que saberlo. Para eso está la iglesia, para eso los cursos, para eso los seminarios, para eso se enseñó tanta Biblia, tanta teología, tanta palabra, para que todos participen y se capaciten para instruir a sus hijos en la disciplina, en el temor del Señor, en las doctrinas elementales de
de la Biblia y poder darle a sus hijos las herramientas para defenderse en un mundo impío, en una iglesia apóstata, en una iglesia que troca valores, en una iglesia que piensa que los planes y cuanto más dinero y cuanto más movimiento y cuanto más divertido. Mira, hermano, hay muchos jóvenes, inclusive en otras iglesias, divirtiéndose también, pero siguen muertos. Lo que necesitan es a Cristo, no otra iglesia. No importa si es esta u otra. Lo que sí importa es que tengan a Cristo en sus vidas. Si no lo tienen, siguen muertos y seguirán muertos hasta que no vengan a los pies de Cristo. Y nosotros, pastor, es que yo no quiero que Dios me diga lo que a Elí, por cuanto no estorbaste a tus hijos. Quizás ya pasó la edad, ya está. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no para librarnos de las consecuencias. Ya el dolor puede que venga. Eso es cierto. Debemos ser valientes y hacernos de las consecuencias de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. No hemos cumplido nuestro lugar como exactamente la Biblia nos lo muestra. Dejamos en manos de otros lo que teníamos que hacer nosotros. Nos confundimos, nos arrastró la corriente. De ninguna manera estamos justificados. Pero si alguno hoy, sea que tenga hijos, que los tuvo y ya son grandes, o que va a tener hijos cuando se case, si Dios se lo da, pueda entender que si no hay padres piadosos, no hay hijos piadosos, salvo excepciones. Pero la Biblia tiene una promesa, que el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. La viuda que teme a Dios, la mujer sola que teme a Dios, tendrá una bendición poderosa en la tierra. Hijos poderosos, hijos santos, hijos amadores de Dios, amadores de la verdad, defensores de la Biblia. Esos son los que están ahí todavía para ser formados. Vayamos a Dios en oración. Padre, gracias por instruirnos. Gracias porque ahora entendemos. Ahora entendemos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra mente estaba oscurecida, o quizá los afanes han ahogado la palabra y la hicieron infructuosa. Eso me pasó, las preocupaciones. Tantas cosas estaba preocupado, menos de lo que verdaderamente importante, como era Marta. María estaba turbada y afanada por tantas cosas, pero Marta, al revés, Señor. Marta estaba turbada con tantas cosas. María se ocupó de la parte que no le sería quitada, el oír tu palabra. Señor, mira el tesoro que tiene tu iglesia ahora, tu palabra. Ellos dedicaron este tiempo, Señor, a tu palabra. Concédeles que no les sea quitado como a María, que no le fue quitado la mejor parte. Esa parte que no les será quitada, el conocimiento y las promesas que vienen a gente que te ama y que te teme, que se deleita en gran manera en tu palabra. En el nombre de Jesús y decimos amén.